Así que les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versículos 35 al 39 y vamos a titular esta ministración Más que Vencedores. A propósito de las palabras del pastor cuando hablaba de nuestro hermano que ha partido con el Señor, hablaba de cómo el cáncer parece haber vencido, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores, y un día la muerte que ya fue vencida va a ser aplastada, va a ser sorbida en victoria. Leo los versículos 35 al 39 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, porque tú, siendo el alto y sublime, te has dignado, te ha placido en tu gracia y en tu misericordia en mirar con agrado al bajo y al humilde de espíritu. Gracias, oh Señor, porque tú, siendo el creador, el sustentador, el redentor, no nos has dejado en la oscuridad, sino que nos has dado la luz de tu palabra para que en tu luz veamos la luz. Y por eso estamos aquí en esta mañana, rogándote, implorándote, oh Señor, habla tú a nuestras almas. Por tu palabra y por tu espíritu, muéstranos el camino que debemos seguir. Danos la fe para creerte, la disposición para obedecerte. Te rogamos que tú perdones nuestros pecados, porque son muchos y son todos contra ti. Que no sean estos un obstáculo para que tu palabra traspase nuestras almas como espada de dos filos que es. Ayúdanos, oh Señor, confiados en que Cristo pagó por nuestros pecados, el poder levantarnos y seguir luchando como lo que somos, pecadores, pero perdonados y justificados por tu dulce gracia. Oh Señor, te rogamos que tú me uses. Tu pueblo ha venido aquí a escucharte a ti, no a escuchar sabiduría humana. Por eso te rogamos, ayúdame a ser fiel a la letra y al espíritu de lo que hemos de estar exponiendo. Que tú recibas la gloria, nosotros la edificación y el gozo de verte a ti exaltado entre nosotros. Y si hay alguien aquí que no te conoce, te rogamos que tú le muestres la hermosura de Jesús, de tal manera que salga de este lugar confesando con su boca y creyendo en su corazón que Jesús es el Señor, para gloria tuya. Porque te rogamos todas estas cosas en sus méritos. Amén. Durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Esas fueron las palabras del anciano Policarpo, padre de la iglesia primitiva, obispo de la iglesia en Esmirna, que vivió entre los años 70 al 150 después de Cristo, y dijo esas palabras después que fue presionado por un procónsul romano para que negara a Cristo y le rindiera pleitesía al César. Vuelvo y repito, durante 86 años lo he servido, decía él, y lo único que me ha hecho es bien. No voy a negar a mi Señor. Y quise iniciar con esta cita porque creo que ilustra de una manera magistral
el nivel de amor y de compromiso que la gracia de Dios puede generar en una persona que está convencida y agradecida por todo el amor que ha recibido de Dios en Cristo Jesús. Y hemos elegido este texto para desarrollar este tema más que vencedores, Romanos capítulo 8. Creemos que para nadie es un secreto que si usted lee este capítulo varias veces, notará que el tema central de este capítulo es la seguridad eterna que tenemos los creyentes. ¿Usted sabe por qué estamos seguros? Estamos seguros porque nuestra salvación no depende de lo que hemos hecho o de lo que hemos dejado de hacer. Nuestra salvación es segura por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y por lo que Él sigue haciendo y seguirá haciendo por nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. Así se resume este capítulo. Y para cerrar con broche de oro y sobre todo con el propósito de aumentar más nuestra seguridad, Pablo cierra este capítulo con 5 preguntas retóricas. No podemos tratarlas todas, pero vamos a enfocarnos en la última de ellas. Esta que dice, vuelvo y repito en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y vamos a sacar de este texto que hemos leído 3 verdades. 3. Primero, vamos a ver que estamos unidos a Cristo. Segundo, vamos a ver que nuestra unión con Cristo no excluye el sufrimiento y el dolor en nuestras vidas. Y tercero, que a pesar del sufrimiento y el dolor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Comencemos con lo primero. Primera verdad que sacamos de este texto. Nosotros estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Note que él empieza con una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como ya se dijo, es una pregunta retórica. Es decir, Pablo está dando por hecho una afirmación que está ahí dentro de la pregunta o de manera implícita. Al decir ¿quién nos separará? Él está afirmando de manera implícita que nosotros estamos unidos a Cristo. Ahora bien, una pregunta interesante cuando yo estudiaba este texto hace unos años es ¿qué tipo de unión es esta que tenemos nosotros con Cristo? Y para responder esa pregunta, les voy a pedir que leamos el verso 36. Dice, tal como está escrito, o sea que él está fundamentando lo que acaba de decir en el verso 35 con una cita del Antiguo Testamento que él da en el 36. Como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Y usted dirá, ¿y en qué forma ese salmo me ayuda a entender el tipo de unión que tenemos con Cristo? Bueno, si usted va a ese salmo, específicamente lee el verso 17, usted va a tener la respuesta. Recuerde que Pablo está fundamentando lo que acaba de decir en este salmo. Y ese salmo, específicamente Salmo 44, en el verso 17 dice lo siguiente: todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Esa es la palabra clave. Estamos unidos a Cristo, pero no es, en términos ilustrativos, una unión libre. Es una unión de pacto, es una unión de compromiso, como una unión matrimonial. ¿Qué es lo que tenemos en el matrimonio? Precisamente una unión, y no una unión libre o sin compromiso, es una unión bajo pacto, donde un hombre y una mujer prometen con juramento delante de Dios y testigos que uno se compromete con el otro a amarla, a cuidarla, a sostenerla, y la otra se compromete con el uno diciendo te voy a amar, te voy a respetar, estar unidos hasta que la muerte nos separe. Y vuelvo y repito, esto es simplemente para ilustrar
que nuestra unión con Cristo es precisamente una unión de pacto como la unión matrimonial. Ahora bien, eso levanta una pregunta. ¿Cuál es el fundamento sobre el que descansa esa unión pactual que tenemos entre Cristo y nosotros, o que existe? Bueno, usando los términos del matrimonio, se supone que el pacto matrimonial entre mi esposa y yo descansa en el amor. Nosotros no hicimos este pacto mutuo de unirnos hasta que la muerte nos separe porque alguien nos obligó. Nosotros lo hicimos porque después de conocernos, yo entendí, esa es la mujer con la que yo quiero envejecer. Ella entendió, ese es el hombre con todos sus defectos con el que yo quiero envejecer. Es decir, la unión matrimonial, que es una unión pactual, está fundamentada en el amor. De igual forma, nuestra unión con Cristo, que es una unión pactual, también está fundamentada en el amor. Note, ¿quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. Y esta frase ha traído muchas discusiones, pero yo voy a salir de la melliza porque voy a decir A y B son correctas. ¿Cómo así, pastor? Cuando dice del amor de Cristo, hay unos que dicen no, porque si el genitivo en el griego, que si es objetivo, que si es subjetivo. Algunos dicen que aquí se refiere al amor de Cristo hacia nosotros, y hay otros que dicen no, se refiere al amor nuestro hacia Cristo. Entonces yo lo voy a poner más sencillo. Espero mostrar por el texto que A y B son correctas. En otras palabras, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Según Romanos 8 y según su trasfondo en el Antiguo Testamento, no tengo que elegir si es una unión de pacto o de compromiso. Entonces aquí tenemos tanto el amor de Cristo hacia nosotros, que es el fundamento, pero como resultado el amor y la lealtad nuestra hacia Cristo. Le amamos porque Él nos amó primero. Pastor, ¿y dónde te saca que aquí el primer elemento o la primera variable en esta ecuación es el amor de Dios? Sencillo. Mire el verso 37 y mírelo usted mismo. Dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos... ¿Está claro? El fundamento sobre el que descansa esta unión de pacto es el amor. Pero la primera variable en esta ecuación, para ilustrarlo, es el amor de Cristo hacia nosotros, por medio de aquel que nos amó. Y lea el capítulo y usted notará hasta dónde llega el amor de Cristo por nosotros. Él se entregó voluntariamente por nosotros. Él murió por nosotros. Él resucitó por nosotros. Y hoy, dice el mismo texto en el verso 34, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Mi amado hermano, mi amada hermana, tú que estás unido a Cristo, recuerda esto. Esto no es un cliché. Jesús te ama. Alguien decía, ¿cómo yo sé que Jesús me ama? Y un puritano le respondió, esa pregunta debería ser ofensiva para Dios. Mató a su hijo por ti cuando tú eras su enemigo y todavía tú preguntas que si Él te ama. Claro que te ama. Él se entregó a sí mismo por ti y hoy está intercediendo por ti. Tu nombre está en su boca, en los cielos, a la diestra del Padre. Pero como les decía, el pacto no es solamente de un lado hacia otro, también del otro hacia el uno. También entendemos que aquí el amor nuestro, como resultado del amor de Cristo, debe entrar en la ecuación. Y espero mostrarlo en dos partes. Primero, miren el verso 28 de Romanos 8. Claro, porque después de ver todo ese amor de Cristo hacia nosotros, es decir, la respuesta natural o esperada es que le amemos porque Él nos amó primero. Dice el verso 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Sí, el amor de Cristo hacia nosotros, se entregó por nosotros, resucitó por nosotros, intercede por nosotros, y como resultado, nuestro amor por Él y nuestra entrega, nuestra lealtad,
Y qué interesante que se use la frase amor y lealtad, porque el Salmo 44, ¿recuerdan ese salmo que Pablo está citando aquí? Yo quiero que ustedes escuchen nuevamente los versos 17 y 18 del Salmo 44, que es el que Pablo cita en el verso 36. Perdón, exacto, en el verso 36. Dice, Salmo 44, 17 y 18. Todo esto nos ha sobrevenido. No sabemos qué, pero parece que no es algo muy agradable. Todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Pueden ver aquí una persona tan enamorada de su Dios, que él dice, aunque nos vengan estas cosas, nada nos hará romper este pacto. Nada va a romper mi lealtad y mi amor hacia Cristo. De ahí la cita con la que iniciamos. Cuando Policarpo dijo, 86 años he servido a mi Cristo y lo único que ha hecho es hacerme bien. No lo voy a abandonar. En fin, estamos unidos a Cristo. Y no en una unión libre. Es una unión de pacto, una unión de compromiso que está basada en el amor de Cristo hacia nosotros y como resultado nuestro amor por Él, porque como dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. El amor de Cristo hacia nosotros y nuestro amor y lealtad hacia Él. Esa es la primera verdad. Segunda verdad, hermano, hermana, prepárese para esto. Realismo bíblico. Aunque usted es amado por Cristo, eso es así porque lo dice la Biblia. Aunque usted ama a Cristo y le es leal a Cristo, eso no excluye el sufrimiento en su vida. Dice Pablo en Romanos 8, una vez más, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Qué interesante. Aquellos que son amados por Cristo y que aman a Cristo pueden experimentar sufrimiento. De hecho, Pablo da aquí algunos ejemplos del tipo de sufrimiento que podemos experimentar por Él. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y es aquí donde alguien pregunta, ¿qué? ¿En serio? O sea, ¿puede un verdadero creyente amado por Jesús y que ama a Jesús con un amor inquebrantable experimentar estas cosas? ¿Sabe qué es lo interesante? Que Pablo no solamente lo dice teóricamente, es que Pablo lo vivió en carne propia. Segundo a los Corintios 11, 23 al 27, escucha este currículo. Dice Pablo, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. ¿Lo ves? De hecho, algo extra bíblico, pero lo que dice la tradición de la iglesia es que Pablo selló este testimonio cuando fue martirizado en el tiempo de Nerón. Es decir, que él murió a pesar, o fue asesinado a pesar de que Cristo lo amaba y él estaba convencido de eso, y a pesar de que él amaba a Cristo de una manera inquebrantable.
Y es aquí donde alguien puede decir, es que eso como que no tiene sentido. Que una persona que ama a Cristo y que es amada por Él, sufra cosas como estas. Mi hermano, no es solamente sí, te voy a decir lo más chocante. Oye, es que a veces, por el amor que le tenemos a Cristo, experimentamos esto. No es solamente que es posible que suframos eso por Él, es que a veces sufrimos eso por amar a Cristo. Verso 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Mis hermanos, el martirio de los apóstoles pudo haber terminado si ellos decían en el Coliseo, ok, César es Señor. Pero ellos no lo podían decir, ellos estaban convencidos de que Jesucristo es el Señor. Mátame si tú quieres, pero Él murió por mí, Él resucitó, yo lo vi con mis ojos, haz lo que quieras, pero no lo voy a negar. Pablo estuvo dispuesto a ser martirizado por esto, por su amor hacia Cristo. Y algunos tienen la impresión, y así lo enseñan, de que por el hecho de ser cristianos no vamos a sufrir, y resulta que dice Pablo que a veces es todo lo contrario. Por ser cristianos en un mundo como este, por amarlo a Él y por Él amarnos a nosotros en este mundo caído o de este lado de la gloria, vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar sufrimientos, y a veces sufrimientos como estos que se han descrito aquí. Pero falta la tercera verdad, la más hermosa y gloriosa en todo el texto. ¿Cuál fue la primera? Estamos unidos a Cristo en una unión de pacto donde Él nos ama y lo amamos a Él y le somos leales. 2, esa unión de pacto o de amor no quita que vamos a sufrir y que ese sufrimiento muchas veces será por ese amor. 3, a pesar de que esas cosas pueden venir a nuestra vida, somos más que vencedores. Verso 37, pero qué interesante, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo tanto, aunque esas cosas vengan a nuestra vida, eso no significa que nosotros somos dignos de lástima y de conmiseración. Olvídese de eso. No somos dignos de lástima y conmiseración. Muchos creyentes, tristemente, mal enfocados o mal enseñados, tienen la noción de que si experimentamos sufrimientos, dolor, privaciones en este mundo, entonces somos fracasados o somos derrotados. Pero no es así. Lamentablemente esa fue la interpretación de aquellos que iban camino a Emaús. Ellos pensaban que todos los males situacionales que habían experimentado durante esa pasión de Cristo significaba derrota, significaba que más que exitosos eran unos fracasados, pero lejos de la verdad. Dice Pablo aquí, en otras palabras, nosotros no somos victoriosos cuando nos sacan de ahí. Nosotros somos victoriosos aún estando dentro, nótelo, en estas cosas somos más que vencedores. Y algo que llama la atención es aquí donde la gramática se vuelve devocional. La frase más que vencedores es una sola palabra en griego, huper nikomen, es decir, más que vencedores se traduce, pero el prefijo huper significa por encima. Y cuando estudiaba esto, la imagen que llegó a mi mente para ilustrarlo es la figura del águila. ¿Sabes en qué se diferencia el pato del águila? Cuando viene la tormenta, el pato se esconde. El águila, de una manera magistral, coloca sus alas de una forma que la tormenta levanta al águila. Eso es lo que se llama aerodinámica. De tal manera que aunque la tormenta sigue ahí, el águila está volando por encima. Mi amado hermano, tú y yo en Cristo somos más que vencedores, porque aunque venga la tormenta, en Cristo tenemos el poder y en el Espíritu de volar por encima de la tormenta.
Y uno de mis textos favoritos a propósito del águila, y no tiene que ver con el Cibao, porque yo no soy aguilucho. Aunque usted no lo crea, yo soy escogidista. Pero bueno, el punto es, uno de mis textos favoritos a propósito del águila, los que esperan en el Señor, dice Isaías 40, ¿qué dice? Ellos ni se fatigan ni se cansan. Ellos van a correr, pero no se van a cansar. Levantarán alas como las águilas. ¿Sabes qué? ¿Cómo se traduce eso en la vida diaria? Ahí está el jovencito, creyente, experimentando el dolor, porque su papá y su mamá se divorciaron y de una manera traumática él tiene que vivir eso. Y él está orando, Señor, resuelve este problema. Al otro día él abre los ojos y el problema sigue ahí. Pero de una manera sobrenatural, el joven tiene fuerzas para el nuevo día. Una semana después, abre sus ojos, el problema sigue ahí, pero de una manera sobrenatural, el muchacho vuelve y tiene fuerzas para el nuevo día. Un año después, él sigue orando, el problema sigue ahí, pero él tiene nuevas fuerzas, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Mi amado hermano, eso es ser más que vencedor. Que a pesar de lo que venga, a pesar de las circunstancias, puedo mantenerme firme en Cristo y Él me dará las fuerzas para enfrentar lo que venga. Eso es ser un vencedor. Y alguien se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué somos más que vencedores? Porque hay una razón en todo esto. Y voy a mencionar dos que salen de Romanos 8. La primera razón por la cual somos más que vencedores en esas cosas es porque Dios va a usar esas cosas para cumplir su propósito en nosotros. ¿Cómo? Somos más que vencedores porque Dios va a usar todo ese dolor, ese sufrimiento, para cumplir su propósito en nosotros. Pastor, dígame, ¿de dónde saca eso? Versos 28 y 29. Muy conocido el texto. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que aquellos que son amados por Dios y que aman a Dios, Dios está trabajando en todas las cosas, en lo agradable y en lo desagradable, para cumplir su propósito en nosotros. Eso es el bien. Ahora bien, la pregunta del $1.000.000, ¿y cuál es ese propósito? Esa es la pregunta. Verso 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios para tu vida. ¿Han oído esa frase? Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Sí, ese plan no necesariamente es quitarte el dolor. Ese plan es usar el dolor para que Cristo sea formado en ti. Tú y yo no fuimos predestinados para vivir cómodos. Claro que Dios tiene el poder para librarte del sufrimiento si Él quiere, y lo hará si eso cumplirá su propósito en ti. Pero el compromiso de Dios con nosotros es este: Él usará, venga lo que venga, para hacernos más como Cristo. Para eso fuimos predestinados. Ahí estás tú diciendo, Señor, cámbiame la circunstancia. Y Dios dice, no, la voy a dejar para cambiarte a ti. Porque tú y yo somos más importantes para Dios. Nosotros somos más importantes para Dios que nuestra circunstancia. Por esa razón, a veces Él permite la circunstancia para cambiarnos a nosotros. Piensen en Job por un momento. Lo ilustra de una manera magistral. Dice la historia de Job que él lo perdió absolutamente todo. Perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió hasta el sueño, y cuando dormía le daban pesadillas, y hasta la esposa se le puso en contra, en cierto sentido. Y en todo esto, ¿qué hizo Job? Job 1:25. Él dijo, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Te dice, ¿y qué puede llevar a Job a decir algo así? Oh, él estaba mirando algo más. Según Job 1:26, voy a leer en la Reina Valera porque ahí se resalta lo que quiero enfatizar.
Dice Job 1:26 en la Reina Valera: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Usted está oyendo eso? Job experimentó todo tipo de dolor y privación, pero él pudo decir en contra y totalmente contrario a lo que el diablo había pronosticado. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. ¿Por qué? Porque él sabía que en Dios no hay despropósito. Él sabía que aunque él no lo entendiera todo, aunque él no lo pudiera ver, Dios tenía un propósito con él. ¿Y sabe cómo termina el libro? Job 42. Mira qué hermoso. Job 42:2. Del primer capítulo, no hay despropósito en Dios. Miren cómo termina el libro, Job 42:2. Ahora Job dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Cómo se llama eso? Omnipotencia. Y ahora agrega: y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Oye esto: yo sé que todo lo puedes. Nuestro Dios es omnipotente. Él hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, y nadie puede detener su mano. Pero Job dice: y ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Claro que Dios con su poder te puede sacar del sufrimiento, pero Dios no ha prometido que siempre lo va a hacer. Dios no ha prometido usar su poder para sacarte siempre del dolor. Él puede hacerlo. Pero lo que Él sí ha prometido es que va a usar todo su poder para que su propósito se cumpla en ti. Es ahí donde se ve la omnipotencia de Dios. Nada ni nadie va a poder frenar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Él hace todo cuanto quiere. Y Él quiere tomarte a ti y tomarme a mí y hacernos más como Cristo. Ese es su proyecto para nosotros. Y la buena obra que Él comenzó la terminará hasta el día de Cristo. Hermano, mira, puede ser que la crisis de 2020 te haya quitado el trabajo, te haya quitado muchos bienes, te haya quitado hasta la salud. Pero si tú, por la gracia de Dios, te has mantenido firme, y como Job tú puedes decir: ahora es que yo lo veo, entonces tú no perdiste, tú ganaste. Aunque hayas perdido todo eso, si saliste de ahí más parecido a Jesús, tú ganaste. Pastor, ¿y por qué tú lo dices así? No, es Pablo que dice que en todas esas cosas somos más que vencedores, porque Dios obrará en todas las cosas para hacernos más como Jesús. Pero hay algo más, y es la razón más directa. Somos más que vencedores en todas esas cosas, porque ninguna de ellas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Leo nuevamente. Pero, dice el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque estoy convencido. Esto no es una simple probabilidad. Estoy convencido, dice Pablo, ¿de qué? De que ni la muerte, a propósito de nuestro hermano que ha partido al Señor, más que vencedor, porque ni siquiera la muerte lo pudo separar de su pastor. Hoy está con Cristo. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada va a hacer que el amor de Cristo por ti se rompa. Su amor es eterno. Él seguirá amándote. Si tú piensas, y si ante las calamidades yo me quiebro, no romperá eso el amor de Cristo por mí. No, el Señor nos sigue amando. Su amor es eterno. Miren, el amor de Cristo es tal que según el pasaje que leímos, Él nos amó desde la eternidad. A los que de antemano conoció, literalmente significa, los hizo el objeto de su amor. Mi hermano, tú estabas en la mente de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Yo recuerdo la primera vez, yo me casé con 24, duramos 3 años, mi esposa y yo, sin hijos. Luna de miel por aquí, por allá, gozadera en el Señor. Y recuerdo como ahora, 3 años después, cuando dijimos hay mucha tranquilidad en esta casa. Es hora de buscar muchachos. Yo estaba en mi casa un sábado por la mañana, estaba en la computadora, y en eso llega mi esposa y me tira un sobre que dice amadita.
Aquí hay de eso. Yo tragué así. Cuando yo abro ese sobre y lo saco, dice positivo y no era COVID. Mi esposa estaba embarazada. Hermanos, ustedes podrán entender que yo reaccioné de la forma más extraña posible. Yo me molesté, yo me turbé. ¿Por qué? Porque estaba siendo impactado ahora con la noticia de que iba a ser padre. Y yo no sabía si estaba preparado para eso. Pero en la medida que iba pasando el día, ya en la noche, ese sentimiento de turbación se había convertido en algo tan hermoso. Yo no podía entender cómo al final del día ya yo amaba tanto a una personita que yo ni siquiera conocía. Yo la amé antes de nacer. De hecho, ya teníamos planes para ella. Bueno, si es hembra, le vamos a poner Lía. Yo quería Noelia, pero mi esposa dice Lía que va. Claro que el trato fue que el segundo lo ponía yo y el tercero entre los dos. Ya teníamos planes de si es chica, la vamos a poner en clase de arte y esto y aquello y le vamos a pintar la habitación así. A los que de antemano conoció, a los que de antemano amó, los predestinó para hacerlos como Cristo. Puedes ver, Él nos amó tanto que ya tenía planes para nosotros y era transformarnos a la imagen de Cristo. Así nos ha amado. Entonces, ¿tú crees que un amor que empezó en la eternidad, a los que de antemano conoció, los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó? Mi hermano y mi hermana, es que nadie lo va a poder romper. Nadie nos puede separar de su amor. Y cuando entendemos eso, nuestra respuesta debería ser como la del anciano Policarpo. Nos pueden despojar, decía Lutero, de bienes, de nombre, de hogar, hasta el cuerpo destruir. Pero de Cristo nadie me va a separar. Él es el amor de nuestras vidas. Él nos amó primero al punto de que dio su vida por nosotros. Ahora nosotros le amamos y le somos fieles y leales a Él, aún en medio del sufrimiento. Y déjame decirte una cosa. Tú dirás, entonces ya, somos más que vencedores porque en medio del dolor y el sufrimiento y la muerte, nosotros vamos a ser transformados como Cristo. Sí, pero eso no es el final de la historia. Mi amado hermano y mi amada hermana, la victoria será consumada. ¿Sabes por qué? Porque un día el dolor, la muerte, la enfermedad y toda maldición van a ser aplastados, van a ser absorbidos en victoria. Cristo va a vencer y ya no habrá más maldición, ni más dolor, ni más muerte. Mira ahí mismo en Romanos 8. Leo desde el 17, desde el 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, puede ser tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada. Considero que esos sufrimientos no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Por qué? Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. ¿Cuál esperanza? De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mi amado hermano, sí, hoy somos más que vencedores, porque a pesar del sufrimiento y la muerte, eso no nos puede separar de Cristo. Dios cumplirá su propósito en nosotros, pero la victoria se acabará o será consumada cuando todas esas cosas sean aplastadas. Un día Cristo hará nuevas todas las cosas y ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. Las bodas del Cordero con el amado de nuestras almas, y no se va a escuchar hasta que la muerte los separe, porque estaremos así para siempre con el Señor. Amén. Nuestra victoria es segura. Sí, hoy nos dolemos porque la muerte se ha llevado a nuestro hermano.
Pero Jesús demostró de que la muerte no tiene la última palabra. Cristo la tiene porque resucitó. Y un día la muerte será sorbida en victoria, será devorada porque nuestro hermano también resucitará en gloria. Y lo veremos. Tú y yo lo veremos. Y ya para ir cerrando, pastor, dígame, ¿y cómo yo puedo estar seguro de eso? Porque Pablo dice, yo estoy convencido. ¿Cómo yo puedo llegar a ese convencimiento? ¿Por qué yo sé que es seguro? ¿Por qué yo puedo estar convencido de que Dios usará todo para transformarme? ¿Por qué yo puedo estar convencido de que nada va a romper el amor de Cristo hacia mí y mi lealtad hacia Él? Oh, porque Cristo lo garantizó en la cruz del Calvario. Verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es que todas las promesas de Dios para ti son sí y amén, porque Jesús pagó por ellas en la cruz. Su amor por ti y por mí fue tal que en la cruz del Calvario Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que tú y yo no tengamos que decir eso. Él experimentó el dolor, el sufrimiento y la muerte para darnos vida y vida en abundancia. O como dice el verso 32, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas esas cosas que se nos han prometido? Él hizo lo más difícil, entregar a su Hijo, a su amado, mientras Él lo estrangulaba bajo el peso de su ira. Y Él decía, si es posible que pase de mí esta copa, y el Padre decirle, no es posible para que lleves tus muchos hijos a la gloria. El Padre tener que hacer lo más difícil y ahora tú y yo vamos a pensar que Él no va a cumplir el resto de sus promesas. Claro que las va a cumplir. Si no escatimó a su Hijo, también nos concederá juntamente con Él todas las cosas. Amado hermano, después de haber escuchado todo esto, ¿todavía tú dudas de que tu salvación está segura en las manos de Dios? Si tuviera mano tuya y manos mías, tenemos todas las razones para dudar, pero ya hemos visto que están en las manos de Dios. Si el Dios que garantiza nuestra glorificación nos amó incondicionalmente desde la eternidad, ¿qué te hace pensar que Él dejará de amarte porque en un momento te quebraste en medio del sufrimiento? No, Él sigue amándote. Ahora el reto es, sigamos amándole a Él, porque Él nos amó primero. Y cuando la duda te asalte, piensa en todo esto y di como Pablo, yo estoy convencido. El convencimiento nuestro no es un sentimiento subjetivo, se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y termino con estas líneas de una famosa canción cristiana que dice así: la voz de los derrotados siempre suena convincente para enfriarle la fe a aquellos que están calientes. Por eso es que he decidido no escuchar a un perdedor, porque en Cristo he aprendido que soy más que vencedor. Termina la cita. Así que quiere el Señor usar estas cosas para aumentar nuestra confianza y ayudarnos incluso a experimentar o enfrentar el sufrimiento con una mente de esperanza. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, yo quiero decirte esto: Cristo entregó su vida para darte vida en abundancia. Pastor, es que usted no sabe todo lo que yo he hecho y ahora mismo ni siquiera me interesa. Yo no sé qué tan grande ha sido tu pecado. Yo lo que sí te puedo decir es que la gracia y el poder de Cristo es más grande que todos tus pecados juntos. Y que si tú vienes a Él hoy, Él te recibe, te abraza. Pasas a ser hijo de Dios, hermano de Cristo y coheredero juntamente con Él. Y aunque hoy sufras por amor a su nombre, un día aquellos que sufren con Él serán glorificados con Él. Ven, hoy, arrepiéntete ahí donde estás sentado. No te voy a pedir que pase o que levante la mano. En corazón, clámale a Dios. El que hizo el oído no te va a escuchar. Claro que sí. Clama, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y pídele a Dios que te muestre por la fe que independientemente de lo grande que haya sido tu pecado, Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros. Quiere el Señor traerte a esta familia de la fe y darte esa esperanza de que nada ni nadie nos podrá separar de Él.